Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 12, ciclo ordinario virtual 2019-1. Bien, vamos con el primer militarismo. Una de las primeras cosas que tenemos que saber para prepararnos a este tema es que el primer militarismo es una consecuencia inmediata de la guerra de independencia. Recordemos que nos habíamos quedado en el último capítulo en que Bolívar había dejado el Perú porque había un levantamiento en la Gran Colombia y que en el Perú no se había quedado nadie porque Sucre se había ido a la Gran Colombia y Santa Cruz había bajado a Bolivia, y entonces teníamos un espacio de desgobierno. Este espacio de desgobierno va a ser ocupado por los militares que habían participado en la guerra de independencia y que creen que moralmente tienen todas las características para gobernar. Es por eso que aparece el primer militarismo, un periodo de caos político-militar, posguerra de independencia, que trae consigo nuevas formas de gobierno, sobre todo en un contexto en donde hemos dejado de ser súbditos del rey y ahora somos un país independiente. Bien, el primer gobierno es el gobierno de José de la Mar. Cuando hablamos del gobierno de José de la Mar, tenemos dos conceptos básicos que aprender. El primero es que el gobierno de José de la Mar es también llamado el Ejecutivo débil. ¿Y por qué, profe? Porque es un gobierno de corte liberal. Tú siempre te has hecho la pregunta, y tal vez me preguntarás, profesora, ¿qué es un gobierno liberal? ¿Qué es un gobierno conservador? Es muy sencillo. En el primero de los casos, el gobierno liberal es aquel que le da mayor peso al Congreso de la República y, entre comillas, es él el que gobierna. O sea, el Congreso tiene mayores facultades que el presidente de la República. Cada cosa que se quiera hacer en el Perú tendrá que pasar por el filtro mayoritario del Congreso. En el caso de los gobiernos conservadores, tienes que estos le dan mayor peso, mayor énfasis a la figura del presidente de la República. Normalmente los vas a reconocer porque la mayor parte de ellos empiezan como un golpe de Estado. Los de Gamarra, el de Salaverry, etcétera, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver cuáles son las características del gobierno de la Mar. Una de las características es que él toma medidas proteccionistas del mercado local. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente porque un gobierno sea liberal en la política, tiene que serlo también en la economía. Muchas veces la necesidad económica de los espacios merece o necesita una protección del mercado local. ¿Por qué? Porque como yo soy libre, soy independiente, creo en la libertad, creo en la igualdad, creo en la individualidad, el problema es que si yo dejo entrar mucha importación desde países más fuertes como Inglaterra, por ejemplo, o el mismo Francia, ¿qué va a ocurrir? Que el productor nacional no va a tener posibilidades de crecer. Y recuerda que la mayoría de los productores nacionales son del pueblo. Para que haya una base económica fuerte, ¿no es cierto? El pueblo tiene que estar económicamente activo, tiene que estar económicamente estable. Entonces, eso hace que el gobierno de la Mar necesite que para que la gente pueda pagar sus impuestos, pueda desarrollar entonces una economía productora que satisfaga al mercado nacional, ¿cierto? Bien. Por otro lado, también está la Constitución Liberal de 1828, que es una constitución, como te lo he dicho, que le da mayor peso al Congreso de la República. Profe, así como pasa con el gobierno, ¿también pasa con el Congreso? Sí, con la Constitución también pasa lo mismo. Mira, es una constitución en donde la mayor parte de los derechos van para la población y, por supuesto, a la derogación del Congreso. Por otro lado, también está la guerra contra la Gran Colombia. ¿Qué es la guerra contra la Gran Colombia? ¿Qué están buscando y cómo termina? Mira, ¿qué ha pasado con la Gran Colombia? Hay un pretexto para la guerra, vamos a ponerlo aquí un costadito. La guerra tiene su pretexto, tiene su causa y su consecuencia. En el caso del pretexto, ¿cómo comienza? Bueno, sabes que muchos militares de la guerra de independencia están formando parte en este momento o intentando formar parte del gobierno del Perú. Entre ellos está Agustín Gamarra. Agustín Gamarra es prefecto de Tacna en este momento, para esos primeros años del siglo XIX. Es prefecto de Tacna y él ha intervenido, ha entrado al territorio de Bolivia, ¿no es cierto? Gamarra
entra a Bolivia. Y tú me dirás, profesora, invadió. Bueno, Gamarra no lo veía tanto como una invasión, porque él decía que en realidad él no estaba invadiendo nada, porque al entrar a Bolivia simplemente estaba tomando parte del territorio peruano. ¿Por qué? Porque según la independencia hay dos principios, ¿no es cierto? Dos principios. El derecho de utis possidetis y el de libre determinación de los pueblos. De estos dos derechos, el utis possidetis es el que habla de poseer lo que se ha poseído antes de cuando, profe, antes de la independencia y entre el periodo de las reformas borbónicas y la independencia. Entonces, es el derecho de utis possidetis. El de libre determinación de los pueblos es preguntarle a la población con quién se quieren quedar. Porque al definir las fronteras de los nuevos países, entonces los territorios van a comenzar a cambiar un poco, ¿cierto? Y a nosotros nos va a servir mucho ese derecho de libre determinación de los pueblos después de la guerra contra Chile, ¿no es cierto? Lo que tú vas a llamar el plebiscito de Tacna y Arica para ver quién se queda en qué territorio. Muy bien, entonces, su pretexto, ¿cierto? Su pretexto es entrar a Bolivia para utilizar el territorio que antes teníamos, ¿no es cierto? Ahora, la causa real no es esta, porque Bolivia va a pedir apoyo a la Gran Colombia, ya que tú sabes que cuando Bolívar funda Bolivia, cuando Bolívar la crea, ¿no? La crea anexada a la Gran Colombia, ¿no? Hay una relación política, económica con la Gran Colombia, y Bolivia pide ayuda a la Gran Colombia. Cuando pasa esto, la Gran Colombia aprovecha el pánico porque del Perú quería algo, quería 3 territorios: Tumbes, Jaén y Maynas. Son los territorios que quería la Gran Colombia, pero el Perú responde iniciando una guerra porque no va a dejar que le quiten esos territorios, y entonces aparece la guerra contra la Gran Colombia. Entonces el Perú, aunque tú no lo creas, tenía un objetivo, y el objetivo era tomar Guayaquil, porque tomando Guayaquil tomamos el centro del poder de la Gran Colombia, Colombia y Venezuela, y también de paso tomamos Bolivia, que estaba anexado políticamente a ellos. Así que eso se buscó, se logró, aunque tú no lo creas, pero apareció el levantamiento de Agustín Gamarra. Él lo hace en Lima y lo hace en Piura, y ya no hay nada que hacer. Al terminar el levantamiento, José de la Mar lo único que puede hacer es regresar al Perú, ¿no es cierto?, para sofocar estos atentados en contra de la libertad en el Perú, y es el momento en que Gamarra le da un golpe de Estado. Gamarra le da el golpe de Estado a la Mar, y con esto comienza el primer gobierno de Agustín Gamarra. En su primer gobierno, que va del año 29 al año 37, Agustín Gamarra firma el Tratado de la Reagual. ¿Y para qué sirve eso, profe? Para ponerle fin a la guerra contra la Gran Colombia. Pero tú te preguntarás, profe, pero si Gamarra es el que ha comenzado la guerra, no debería terminarla. Bueno, en cuestiones políticas, Gamarra lo único que quería era llegar al gobierno, y ya lo ha logrado. Así que la guerra ya no sirve para nada. Y por otro lado, hay muchos que se le oponen a su gobierno, sobre todo aquellos que son criollos o que pertenecen al Congreso. ¿Por qué? Porque recuerda que le está quitando peso al Congreso de la República. El presidente de este momento es Francisco González de Paula y Vigil, que en pleno Congreso le dice: el gobierno de Gamarra es un gobierno ilegal. Es más, yo acuso que el gobierno de Agustín Gamarra es un gobierno dictatorial, de facto, que no pertenece a una república. Y esto hace que Gamarra enfurezca, hay problemas políticos, intentan haber inclusive asesinatos en contra de González Vigil, y se llama elecciones. Al llamar elecciones, Gamarra propone a su super amigo, ¿no?, que es Pedro Pablo Bermúdez, como un candidato, porque él ya no iba a ir a las elecciones, como un candidato del Partido Conservador. Y para el bando de los libertadores, ¿no?, y para el bando de los liberales, ¿no?, estaba Orbegoso. Y entonces, ya sabes, conservador Pedro Pablo Bermúdez, que es el mismo Gamarra, pero con otro nombre porque es el amigo, y los liberales José Luis de Orbegoso. Finalmente gana las elecciones José Luis de Orbegoso y llega a su primer gobierno. Ahora, bueno, el único gobierno que tiene Orbegoso, ¿no? En el caso de Orbegoso, recuerda, es un gobierno de corte liberal elegido por el pueblo, que digamos que tiene un enfrentamiento, ¿no? Cuando las cosas no salen bien
en las elecciones, Gamarra se desespera y quiere darle un golpe de Estado, que sería la primera guerra civil del siglo XIX, del Perú republicano. Entonces, Gamarra quiere darle un golpe, ¿no es cierto? Pero es detenido por la señora Pancha de Zubiaga, ¿no? Para evitar algún problema colateral. Y es por eso que Gamarra decide reconocer el poder de Orbegoso sobre su propio poder, y por eso se da en el abrazo de Maquinguay, este brazo que simboliza la superioridad del gobierno de la Mar frente al de Gamarra, aunque no lo haya logrado por golpe de Estado. Bien, después del gobierno de Orbegoso está gobernando, se da el famoso abrazo de Maquinguay del que te estaba comentando, y Gamarra acepta el poder de Orbegoso como presidente, pero Orbegoso sabe perfectamente que esto en realidad no es nada serio, o sea que Gamarra lo que está queriendo hacer simplemente ganando tiempo para poder regolpear, ¿no? Y es por eso que Orbegoso comienza una maquinaria de desmontaje del gamarrismo, y todos los que han quedado en el Congreso de la República que apoyan a Gamarra van a ser sacados de sus lugares, de sus puestos de trabajo. Es más, se va a perseguir políticamente a todo aquel gamarrista que esté en este momento en el gobierno del Perú, y es por eso que Gamarra se da cuenta que va a ser un poco difícil poder sacar del gobierno a Orbegoso, y es por eso que le pide ayuda a Salaverry, un jovencísimo Salaverry que no ha estado nunca en el gobierno de la República, pero que es una buena mano para poder golpear. Entonces, Salaverry se une con Gamarra, le dan un golpe de Estado a Orbegoso, y al darle un golpe de Estado, Orbegoso busca ayuda, busca apoyo ¿en quién? En José de Santa Cruz, ¿no es cierto? El Cholo Jetón, que se encuentra como presidente en Bolivia, porque recuerda que Bolivia y el Perú y la Gran Colombia pues siempre fueron uno solo. Ahora, Orbegoso busca ayuda con Santa Cruz, ¿no? Y Santa Cruz le propone una liberación del territorio peruano y del poder de Gamarra, pero a través de un mecanismo mucho más grande que involucre más países, ¿no es cierto? Por otro lado, en el momento en que ya las cosas están marchando bien, es cuando da un golpe de Estado Felipe Santiago Salaverry. Da un golpe de Estado, se pone en la unión de Orbegoso y Santa Cruz, ¿no? Se opone a esta unión en lo que se conoce como la Confederación Perú-Boliviana. En la Confederación Perú-Boliviana se están uniendo el Perú y Bolivia con un solo objetivo, el de unir todos los países que han sido libertados por Bolívar. Felipe Santiago Salaverry tiene un aliado. Este aliado es Agustín Gamarra. Agustín Gamarra quiere recuperar el poder del gobierno, pero tú sabes que lo tiene Orbegoso. Ahora, Orbegoso va a ser sacado del gobierno por Salaverry, y Salaverry va a pedir, como te decía, ayuda a Bolivia. Esa ayuda a Bolivia la va a recibir Santa Cruz, pero Santa Cruz tiene un ideal más fuerte que solamente ayudar a Orbegoso, sino más bien organizar el sueño bolivariano, la famosa Confederación Perú-Boliviana, que es la unión de los territorios de Perú y Bolivia que habían sido libertados por Bolívar en un solo territorio, que demandaría algunos efectos colaterales que vamos a ver a continuación. Uno de los proyectos más importantes de la República es la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana buscaba unir los territorios de los países libertados de Perú y Bolivia en un solo espacio territorial. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la Confederación Perú-Boliviana? Volver a volver a unir los espacios de rutas comerciales, ¿no es cierto?, que habían entre Perú y Bolivia, que eran estratégicas. ¿Por qué? Porque recuerda que con las reformas borbónicas, el comercio en el sur del Perú y el norte de Bolivia se había cortado porque se había creado un nuevo virreinato, que era el Virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es la integración política, económica y regional de la zona, ¿cierto?, importante para conservarse como un solo espacio, de tener la hegemonía comercial en el Pacífico Sur. ¿Quién es el hegemón comercial en el Pacífico Sur? Pues Chile, ¿no es cierto? Ahora, Chile, el hegemón político comercial en el Pacífico Sur es Chile. Chile tiene, digamos, en su puerto, que es Valparaíso, el centro del poder económico. Muy bien. Lo que quiere Santa Cruz no solamente es sacar a Gamarra, porque eso no le importa mucho, ¿no? Lo que él quiere es completar esta ruta comercial.
¿Quién es la oposición de esta Confederación Perú-Boliviana? Son dos personas, ¿no? Gamarra y Salaverry, que ellos quieren tomar el poder del Perú, pero también hay dos países que están en contra de la Confederación Perú-Boliviana, uno es Chile y otro es Argentina. Bueno, por obvias razones, Chile está en contra de la Confederación. Si la Confederación se une, si el Perú y Bolivia se unen, se van a crear nuevos puertos, porque hay un famoso decreto de libre comercio. Ahora, si Bolivia y el Perú se unen, hay un problema económico para Chile. ¿Por qué? Porque aparece lo que se conoce como la ley de puertos libres. Los puertos libres, y esto es, por ejemplo, América del Sur, ¿no es cierto? Y vamos a unir el Perú con Bolivia, ¿no? Eso sería Chile. Chile tiene un puerto, y si tú vienes de Europa, el único puerto que vas a encontrar al sur es Chile. Pero ahora con la Confederación vas a encontrar uno más acá, otro más acá, el puerto de Callao, el puerto de Paita, mucha competencia para los chilenos. Por eso que también se ponen en contra. Para terminar con esta confederación, ¿cuál es la estrategia chilena? Crear campañas restauradoras. Las campañas restauradoras intentan romper la confederación, que sí lo logran, ¿no es cierto? A partir de dos, la de Blanco Encalada y la de Manuel Bulnes, que en realidad buscan la estabilidad política, entre comillas, y sobre todo económica de Chile, ¿no? Entonces, se termina la confederación en características. La confederación buscaba un sistema federal de gobierno, eso quiere decir que no es el centro que el resto obedece, sino que hay varios espacios, el espacio norperuano, el espacio surperuano y Bolivia. De verdad, un gobierno y autoridades liberales, ¿no? Pero enmarcado en el proceso de independencia y la ruptura del monopolio bilateral con Chile, ¿no es cierto? Chile ya no va a ser el único que va a trabajar, ¿no es cierto?, a todo galope en el sur, sino que ahora se van a abrir nuevos puertos y se van a dar más oportunidades a más personas. Bien, y tú me preguntarás, profesora, explíqueme bien, por favor, al final, ¿qué pasa con la Confederación? Bueno, recapitulando como te lo decía, la Confederación tenía gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Los que estaban a favor eran la unión de Orbegoso con Santa Cruz, que querían el Estado norperuano, subperuano, Bolivia, y que el protector de toda la Confederación sería Santa Cruz. Ahora, Gamarra y su pata Salaverry, no han hecho nada, no han metido la mano en la Confederación, pero los que sí han metido su poder en la Confederación han sido sobre todo Chile y en menor medida Argentina, para evitar que se rompa la hegemonía comercial del Pacífico Sur de los chilenos. Sin embargo, la Confederación, aunque no fue un éxito, porque al final la van a diezmar, la Confederación logró abrir nuevos puertos y esto, por supuesto, romper la hegemonía comercial de Chile, ¿no es cierto? Primero esto. Segundo, la Confederación formaba parte de un ideal republicano que había quedado pendiente por lo de Bolívar, ¿no es cierto? Pero en el momento en que se gana la Confederación, han sucumbido varias personas, entre ellas Salaverry, Orbegoso, ha salido del gobierno Santa Cruz, y ahora el único que ha quedado es Gamarra. Gamarra va a llevar a cabo entonces su segundo gobierno. Ahora vamos a empezar con el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Bien, como le habíamos dicho antes, el único que queda, digamos, con posibilidades de gobierno es Agustín Gamarra, que se va por un segundo gobierno, y Gamarra no entiende, nuevamente ha invadido Bolivia. Y al invadir Bolivia nuevamente tiene problemas con el nuevo presidente, ¿no es cierto?, que es Vallivian. El problema de esto es que Vallivian va a tomar como una ofensa, como una intervención a Bolivia, la entrada de Gamarra, ¿no es cierto?, y va a pelear por eso, ¿no es cierto? Entonces va a aparecer la batalla de Ingavi, y en la batalla de Ingavi le dan muerte a Gamarra, y tú dirás, profesora, por fin, yo estaba cansado de los golpes de Estado, y estaba cansado de todo lo que tenga que ver con las desavenencias políticas, ¿no es cierto? Pero aunque tú no lo creas, Gamarra sí, claro, no era el mejor de los gobernantes, pero por lo menos mantenía un Estado fuerte, un Estado con pocos conflictos, y es por eso que no se sabe qué hacer después que él ha muerto, ¿no? Porque él era prácticamente el padre de todo. Cuando Gamarra muere, es que aparece también la famosa venta del guano, ¿no? Y el sistema de los arrendamientos. Pero en el caso de Bolivia, ha muerto Gamarra, y ahora
no hay nadie que gobierne. ¿Quién va a gobernar? Todo el mundo se pelea, los militares, uno quiere gobernar, el otro quiere gobernar, el otro quiere gobernar, se están peleando, eso se conoce como anarquía. Anarquía militar del 41 al 45. Como habíamos comentado hace un momentito, la anarquía militar del 41 al 45 es un periodo de caos, de desgobierno, de muchos golpes de Estado. Vivan con Puerto Rico por pareja, pareja por el directorio, todos están peleando porque todos quieren gobernar, todos sienten a veces algo así como un caudillismo, pero más pequeñito, ¿no? Ahora bien, esa anarquía militar termina cuando Mariano Ignacio Prado toma el poder en el directorio en el 43 al 44, porque, bueno, digamos que lo estabiliza el Perú, lo estabiliza a través de un gobierno conservador y autoritario que tiene Ramón Castilla, que va a participar en la batalla del Campo Alto, del Carmen Alto, para luego convocar a elecciones. Muy bien. Y tú me dirás, profesora, pero todos están peleando, todos quieren el poder. ¿Qué está ocurriendo? No solamente es un poder político, también es un poder económico, porque estamos frente a un periodo llamado la prosperidad falaz del año 45 al año 72, en donde ya se había descubierto por primera vez el guano en el gobierno de Gamarra, pero también se explotaba. Pero la prosperidad falaz es parte de un proceso mucho más complejo, en donde en el mundo la vida económica está cambiando porque ha aparecido la primera revolución industrial. Y en esa primera revolución industrial lo más importante es el textil y el uso del guano para fertilizar las tierras, pero un mejor algodón es enteramente importante. Ahora, ¿qué se busca hacer con la plata de la prosperidad falaz? Muchas cosas, como por ejemplo hacer el primer presupuesto nacional de la República, que recuerda que la prosperidad falaz llega en el primer gobierno de Ramón Castilla. Hacer el primer presupuesto nacional, recuerda que este primer presupuesto buscaba pagar la deuda, tanto interna como externa, y me preguntarás cuál es la deuda interna, profe. La que le debemos a los hacendados, la que le debemos a las personas de Lima que han dado dinero para el mantenimiento de la independencia. En ese prosperidad falaz, que es el periodo en donde el Perú se ha convertido en el ojo de la tormenta, porque recuerda que en estos años, ¿qué te hace recordar estos años? Estos años te hacen recordar la primera revolución industrial, donde como es una revolución textil, se necesita mucho algodón. El algodón debe ser de buena calidad, para ello el fertilizante es muy importante. Entonces el Perú está vendiendo algodón a todo galope, el Perú está siendo como que el punto central del comercio en el mundo, sobre todo del gran potencia Inglaterra, ¿no? El único problema es que el Perú no sabe vender el guano. Hemos hecho intentos con el gobierno de Agustín Gamarra, porque ahí se descubre el guano, pero este dinero, poco o mucho que le entra al Estado peruano, no es bien redistribuido. Es decir, no es que haya una política del Estado porque a todo le llueva, ¿no? En realidad solamente todo los moja, pero les llueve con mucha más precisión a la gente que se encarga de su venta, que son los famosos consignatarios. Y te voy a explicar qué son los consignatarios. Entonces, esta prosperidad falaz calza justo con el primer gobierno de Ramón Castilla, en donde se busca realizar un presupuesto nacional. El primer presupuesto nacional de la República es el que nos va a permitir saber cuánto dinero tenemos para poder pagar nuestra deuda interna y externa. Profe, espérenme, hasta la deuda interna, hasta la deuda externa entiendo, porque yo me acuerdo que para la firma de la capitalización de Ayacucho se prestó dinero a Inglaterra y que le demos de eso, pero no entiendo cómo es esto de la deuda interna. Es muy sencillo, mira, la deuda interna es el monto de dinero que San Martín y Bolívar nos han dejado como deuda de la independencia. ¿Por qué? Porque ellos han pedido ayuda, auspicios a las personas que se encuentran en el Perú para hacer la independencia. Les han dejado unos bonos de guerra. Estos bonos de guerra son intercambiables por dinero, o sea, son vendibles, ¿no? Y simplemente era un papel cualquiera firmado por los libertadores, en el cual se estipulaba que cuando el Perú sea libre e independiente y tenga posibilidad de devolverte el dinero, el Perú lo haría, pero para eso pasarían de repente algunos años. Es por eso que esos bonos de guerra ganaban intereses frente a los demás. Entonces era rentable, si es que lo iban a pagar, era rentable que, por ejemplo,
se pueda guardar un bono por mucho tiempo. Ahora bien, ¿se buscó pagar esto? Sí. El sistema de consignaciones, ¿qué son las consignaciones? Las consignaciones son agrupaciones de personas comerciantes que están agrupadas en una casa comercial. Esta casa comercial responde al Estado por la venta del guano, ¿no es cierto? Por la venta del guano en este caso. Ahora, entonces es el trato entre el Estado y la casa, ¿no? La casa comercial. Ahora, el consignatario se va a encargar de vender, comprar, transar con el producto, ¿ya? Y por supuesto es un grupo simplemente de personas que tienen toda la posibilidad de hacer esto. En política ofensiva también es muy importante este punto, siempre lo preguntan. Compra armas. ¿Por qué compra armas? Porque con todo el guano y el dinero que el Perú está sacando de este periodo, entonces se supone debería estar económicamente mucho mejor, ¿no es cierto? Y es por eso que muchos de tus vecinos van a querer golpear tu territorio, van a querer invadir y tienes que estar preparado para ello, por eso hay una compra masiva de armas, ¿no es cierto? De armas. Bien, el primer gobierno de Ramón Castilla pasa con más gloria que pena. Es un gobierno rápido, es un gobierno que no ha tenido mancha política. Es un gobierno que no ha tenido mancha política, ni mucho menos, pero termina, y al terminar entonces le deja el gobierno a José Rufino Echenique. José Rufino Echenique forma parte del proyecto de Castilla, si bien es cierto, también ha sido su ministro. La idea era continuar el proyecto, ¿no es cierto? Entonces vamos a presentar a José Rufino Echenique. Bueno, Echenique tiene un gobierno corto realmente, que estaba planificado como para que no tenga muchos problemas y siga la forma de Castilla. Sin embargo, aparece en él el famoso escándalo de la consolidación. ¿Y qué es el escándalo de la consolidación? Es un espacio en donde José Rufino Echenique falsifica los bonos de guerra, o sea, le cobra al Estado pero no bonos que no existen, ¿no es cierto? Y así se hace de dinero, lo cual no estaba proyectado ni presupuestado, digamos, en el principio, ¿no? No estábamos, la idea no era que se le robe al Estado, la idea era que se cumpla todo. Bueno, Castilla y Prado, Balta, además de otros civiles, Castilla y Balta y Prado y algunos, a partir de ellos también algunos otros patriotas, dan un golpe de Estado. Ese golpe de Estado a José Rufino Echenique se llama Revolución Liberal de 1854, que finalmente se soluciona con la llegada de Ramón Castilla al gobierno, y ese sería su segundo gobierno. En el segundo gobierno está la guerra contra el Ecuador, y que se termina con la firma del Tratado de Mapasingue, que territorialmente deja, digamos que, bien parados a los dos países, y por supuesto la aparición de algo que nunca te debes olvidar, que siempre preguntan en los exámenes, que es la Constitución moderada de 1860, que es de la máxima duración en el Perú. Bien, vamos ahora rápidamente con la guerra contra España. Y la pregunta es, ¿qué cosa hace España nuevamente golpeando al Perú? Es muy sencillo. Y la pregunta es, ¿qué cosa hace España golpeando nuevamente al Perú? Tienes tres causas por las cuales España hace la guerra. Uno, el deseo español de recuperar las colonias. Profe, ¿pero por qué quiere recuperar las colonias? Porque tiene ambición por el guano, fertilizante natural que es cotizado en el mundo entero y que Inglaterra lo tiene como parte de su desarrollo industrial. Así que si los españoles pudieran controlar eso, podrían controlar Inglaterra y por supuesto evitar su avance en toda Europa, ¿no? Y la negativa de España para reconocer la guerra. En realidad España no quiso reconocer nada. ¿Por qué? Porque nosotros no le habíamos pagado completo, que teníamos una deuda a España, y esa deuda que no había sido reconocida por nosotros, ¿no es cierto?, los llevaba ellos nuevamente a reclamar, es por eso que no se habían ido, nada, ¿no? El pretexto del incidente de la hacienda Talambo. Tú sabes que en la hacienda Talambo, que es una hacienda chinchana, guanera, hubo esta discusión entre un peruano y un español que dejó como saldo la muerte del español, y en España amenazaba con mandar un emisario regio, que era San Isabel Mazarredo, pero que al final no llegó a eso, ¿no es cierto?, porque nos fuimos a la guerra. En antecedentes,
está la firma del Tratado de Banco Pareja. ¿Y para qué sirve el Tratado de Banco Pareja? Para reconocer la deuda de guerra que tenemos de España. Bien, los liberales como Prado, como el mismo Castilla le decían, por favor, Peset, que era el presidente de la época, ¿cómo vas a firmar eso? Si ya somos libres, ya somos independientes, no tienes por qué hacerlo. Y él en realidad se empecinó en firmarlo, en permitir también que una expedición científica llegara al Perú para ver las Islas Guaneras, y es por eso que dieron un golpe de Estado. Este golpe de Estado, ¿cierto?, estuvo encabezado por Prado, quien llama a la Cuádruple Alianza. ¿Qué es la Cuádruple Alianza? Es la unión de los 4 países de Ecuador, Colombia y Venezuela. Es la unión de los países Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia para poder hacerle frente al ejército español. Finalmente, y contra todo pronóstico, aparece el triunfo del combate de 2 de mayo y como consecuencia la consolidación de la independencia. Ya nadie va a negar que la independencia existe porque ahora España ya por fin se fue, ¿no? Crisis de la economía, sí es cierto, ¿no? Después de la guerra, después de cualquier guerra, la economía de los países queda muy golpeada y esa economía de los países tiene que ser subsanada con algún tipo de referencia económica, como por ejemplo los impuestos, o no sé, hay varias cosas que ver ahí. Y también la crisis económica, ya le habíamos dicho, y la renuncia de Prado. Prado renuncia al gobierno y se llama elecciones y es elegido en elecciones José Balta. En el caso de José Balta tiene esta idea de la modernidad. Él quiere que el Perú sea moderno. Ahora que es libre e independiente de manera real, entonces el Perú podría hacer un cambio. Obviamente de Balta, por favor, quiero que lo sepas, a él le encantaba la forma de modernidad de los Estados Unidos. O sea, unir una zona productora con una zona comercial, ahorita te lo voy a explicar. Mira, lo primero que hace Balta es cobrar el dinero de la venta del guano después de la guerra contra España. Y se va directamente al grupo de los que están vendiendo, que son los consignatarios, y les dice, consignatarios, lo que me deben, lo que le deben al Perú. ¿Cómo? Lo que le debemos al Perú. ¿Qué hablas? No le debemos nada porque durante la guerra nosotros no hemos vendido. Y obvio, eso era algo que obviamente Balta no iba a aceptar. ¿Y por qué no iba a aceptarlo Balta? Porque sí habían remesas, sí existían las ventas, solo que se hacían los de la vista gorda y no te vamos a pagar. Entonces Balta dijo, bueno, no importa, no hay ningún problema, vamos a hacer una cosa, si ustedes no me pueden pagar, yo me llevo mi guano, le quitó el guano, o sea, que ellos vendían, y lo vendió de forma monopólica a una casa judío-francesa llamada la Casa Dreyfus. Es ahí donde aparece el contrato Dreyfus, es decir, pasamos de una forma de venta de consignaciones a una forma de venta monopólica de el guano. Entonces la Casa Dreyfus se comprometía a varias cosas, se comprometía a pagar la deuda externa y a darnos algunas anualidades para poder desarrollar la economía del Perú. Es cierto que la primera anualidad no la dio, pero luego no pagó ni la deuda externa y tampoco nos siguió apoyando. Es por eso que Balta, ¿no es cierto?, va a tener una crisis en su partido, una crisis en su gobierno, porque si bien es cierto, había alcanzado para comprar los ferrocarriles, porque de eso es lo que vamos a ver en un ratito, no ha alcanzado para todo el proyecto. Ahora, se han tumbado las murallas de Lima porque por ahí va a pasar el ferrocarril. Recuerda que el ferrocarril debe unir una zona productora con una zona comercial. ¿Cuál es la zona productora? Las zonas productoras son las minas y las zonas comerciales son los puertos. Entonces había que unir una mina con un puerto. Para eso había que romper la muralla de Lima para poder pasar por ahí. Y en eso estábamos, hasta que la gente del Partido Civil comienza a tomar represalias en contra de Balta. ¿Por qué? Porque recuerda que los del Partido Civil son los consignatarios. Los del Partido Civil se habían agrupado solamente en su partido político, que era un partido muy sólido. Eran los mismos de los consignatarios que ahora habían quedado muy mal económicamente y que van a buscar destruir el gobierno de Balta, y es por eso que comienza la sublevación de los hermanos Gutiérrez de la Fuente. Esos hermanos que van a golpear el gobierno de Balta, y no solamente lo van a golpear, sino que van a matar a Balta. Balta muere, ¿no es cierto?, y el gobierno se queda libre. Este gobierno libre va a ser tomado, oh sorpresa, por los civilistas. El primer presidente del primer civilismo es Manuel Pardo y Lavalle. Bien,
En el primer civilismo las cosas van a cambiar, porque los civiles no están pensando tanto en las guerras ni en comprar armas, ni mucho menos. Los civiles están pensando más, y por favor, siempre que escuches pardo, en cualquier parte de la historia del Perú, tienes que pensar en que la familia de los Pardo tienen la idea de la modernidad a partir de la educación. Y entonces, este Pardo no es ajeno a eso. Por ejemplo, es el primer gobierno civil de la historia del siglo XIX, crea la Escuela de Ingenieros, ¿no es cierto? El censo del 76. Profe, ¿por qué era el censo del 76? Bueno, porque tú recuerdas que después de la guerra, ¿no es cierto?, la idea es saber cuántos somos, cuánta mano de obra, qué necesitamos para tener una verdadera modernidad. También se nacionalizan las salitreras. ¿Qué significa nacionalizar o hacer estancos? Significa que el Estado se va a apropiar del recurso para poder venderlo. En este caso, si hay alguien que tenga, por ejemplo, un terreno en donde haya salitre, entonces eso es también parte del Estado peruano, porque el Estado peruano le está vendiendo, le está explotando. Se firma también el Tratado de Alianza Defensiva. ¿Qué es esto? Pardo no quiere saber nada con las armas, no quiere saber nada con el mundo militar. Lo que él quiere hacer es hacer un pacto con el país que también está más dañado o más propenso al daño por el salitre que en este momento está en boga, que es Bolivia. Profesora, y el guano ya pasó la primera revolución industrial, ya pasó la fiebre, digamos. Ahora lo de que está de moda es el fertilizante artificial, pero para hacerse fertilizante artificial tenemos salitre, que es el principal elemento. Y entonces, en ese Tratado de Alianza Defensiva, el Perú y Bolivia firman una alianza de autodefensa para evitar el ataque de los chilenos. Si los chilenos atacan a Bolivia, Perú entraría. Si los chilenos atacan a Perú, Bolivia estaría dispuesto a ayudarnos. Ahora, termina el gobierno de Pardo y comienza el gobierno de María Inés Prado del 76 al 79. Es un gobierno muy corto, pero es el que le va a dar inicio a la Guerra del Pacífico. Es un gobierno con estancamiento económico, en donde los problemas que han habido con el gobierno de Balta y lo que ha dejado el contrato Dreyfus no ha sido de la mejor calidad, y es por eso que se va a firmar el contrato Rafael, o con la Casa Rafael y Hermanos, que buscaba la reactivación económica del Perú a partir de un cambio político, de la economía política, ¿no? Entonces, en el gobierno de Prado está la búsqueda, por supuesto, de armas, ¿no?, porque estalla la guerra contra Chile a causa de la misión chilena por los terrenos salitreros. Hay una necesidad de compra de armas, se reúne dinero no del Estado peruano, sino de aquellos que quieran intervenir en esto. Hay una recaudación de impuestos, hay una recaudación de dinero, ¿no es cierto? Y Prado consigue el permiso del Congreso para poder ir a comprar las armas. Se lleva todo el dinero, nunca regresa. Estalla la guerra, Prado no está, ha dejado a su vicepresidente Luis Laporta, y a Luis Laporta le van a dar un golpe de Estado, y ese golpe de Estado le da Piérola. Bien, vamos ahora directamente a la Guerra del Pacífico, y tú recuerda que la Guerra del Pacífico está enmarcada en la necesidad de parte de Chile, Bolivia y el Perú por el mantenimiento de un recurso que en ese momento está muy en boga en el mundo, que es el salitre. Recordarás también que en algún momento el Perú también estuvo en esta misma posición, digamos, de auge, importancia económica, o como lo quieras llamar, con el guano. Profesora, ¿qué pasó con el guano? Si bien es cierto, no ha sido dejado de utilizar en el mundo, el guano ya no tiene la misma predominancia económica en relación a que los fertilizantes naturales han sido desplazados por los fertilizantes artificiales, y uno de los elementos más importantes para lograrlo es el salitre. Entonces, el Perú estaba recontra regaladazo, había tenido en algún momento guano, no habíamos sabido utilizarlo, no habíamos sabido explotarlo bien, habíamos pasado por las consignaciones que te había comentado en el gobierno de Castilla, eran cesiones o concesiones a las personas para que las puedan vender en Europa, pero todas agrupadas en una casa comercial como es el caso de la casa Jeeps, que es la más conocida en el Perú, que albergaba a esas personas que vendían el guano en Europa, que llamábamos económicamente consignatarios, pero que también estaban organizadas en un partido llamado el Partido Civil, del cual era presidente y fundador también la familia Pardo, ¿no es cierto? Por otro lado, también nos vamos a dar cuenta que ha ido avanzando el siglo y que el salitre, ahora como te lo decía, se ha convertido en uno de los elementos más importantes, y por supuesto Inglaterra no iba a dejar pasar la oportunidad. ¿Y qué tiene que ver Inglaterra, profesora,
con América. Es que recuerda que Inglaterra es un elemento importante y trascendental en la Guerra del Pacífico porque ellos son el verdadero protagonista detrás de la guerra, ¿no? Detrás de Chile. Entonces, van a haber algunas cosas que sean las causas, otras que sean los pretextos, hay que saberlas diferenciar bien para poder entrar a la batalla, ¿no? Propiamente dicha. Bien, cuando hablamos del pretexto, siempre se ha hablado, y recuerda tú que este tratado se firma en el gobierno de Pardo, el Tratado Secreto de Mutua Defensa entre Bolivia y Perú, que servía básicamente para evitar el avance de las tropas chilenas sobre el territorio salitrero, que ya en algún momento habíamos visto que se veía peligrar. Entonces, para evitar algún tipo de guerra, hostilidades o lo que sea, y que te agarre mal parado este proceso, entonces la idea era unir fuerzas militares en el sur para evitar el contingente chileno. Bien, ahora, supuestamente Chile resumía esto como la segunda emboscada del Perú y Bolivia por hacerles daños económicos a ellos, porque tú recuerdas que la gran primera vez en donde Chile se sintió amenazado, entre comillas, por el Perú y Bolivia, fue en la Confederación Perú-Boliviana que habíamos visto, en donde Santa Cruz se había aliado al derrocado gobierno de Orbegoso para formar un solo territorio, a la misma idea de la Federación de los Andes, juntando algunos territorios que Bolívar había unido, ¿no es cierto? Que no podían contar con los del norte, pero que sí eran el Perú y Bolivia, y que se iba a crear una ley nueva llamada la Ley de Puertos Libres, esta que amenazaba directamente la economía chilena porque comenzaba a crear nuevas competencias para ellos, ¿verdad? Entonces, este Tratado Secreto de Mutua Defensa Perú-Bolivia, que intentaba unirlos militarmente, para Chile fue el pretexto para que estalle la Guerra del Pacífico, ¿verdad? En el caso del detonante, ¿no? Ahí está el aumento de 10 centavos por quintal de salitre dado por el gobierno boliviano, ¿no? En el caso del gobierno boliviano, el gobierno de Adrián Daza, la idea era mantener el mismo ritmo que había mantenido el Perú, porque si tú te das cuenta, en el gobierno de Pardo, antes que estalle la guerra, o sea, antes de la llegada de los militares en el gobierno civil, Pardo también había determinado el estanco del salitre. ¿Qué es el estanco? Lo habíamos visto en algún momento en la semana anterior, pero vamos a volver a recordarlo, y es que un estanco es la apropiación de los bienes y recursos naturales por parte del Estado, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si el Estado ve que se puede vender a muy buen precio, no sé, que en el subsuelo o en el territorio peruano haya oro, se lo apropia y él decide a quién vendérselo, con qué impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, es la apropiación del Estado. Profesora, ahí sí en mi territorio, por ejemplo, desde siempre hubo salitre, pero es de mi propiedad. Bueno, el Estado es dueño del subsuelo, así que él te lo puede quitar, no importando si tu terreno o tu casa están sobre él. Eso no interesa, interesa que el Estado te pueda hasta expulsar. Le pasa mucho en el sur a los ingleses, y también se dice que ese es otro impulso para la guerra, ¿verdad? Porque muchos chilenos y muchos ingleses van a ser sacados de sus tierras para que el Estado peruano pueda usufructuar ese salitre. Muy bien, y por supuesto el fracaso de la misión Lavalle, que buscaba un equilibrio político entre las fuerzas de Perú y, bueno, las fuerzas creadas por el Tratado Secreto de Perú y Bolivia frente a Chile, que no tuvo mayor suerte, así que también ese es un detonante. Y por otro lado también en las causas el control de los yacimientos salitreros. ¿Quién quería controlar los yacimientos salitreros? Obviamente Chile, ¿verdad? Que tenía una ambición ahí. Y también, por supuesto, en menor medida Inglaterra, en menor medida, ¿verdad? En menor medida visible, por supuesto, porque finalmente los que van a estar detrás del sustento económico de la guerra son los ingleses. Y las tensiones políticas entre Bolivia y Chile, sobre todo por el territorio de Antofagasta. Si nosotros vemos el mapa, tenemos el mapa de el Perú, de Bolivia y de Chile. Mira, si te das cuenta, es esta franja que vamos a notar aquí, es esta franja, bien, en donde tenemos los territorios ya delimitados, ¿no es cierto? Mira bien, ese territorio de Antofagasta es del que estamos hablando. Ese territorio
salitrero más importante, pero no solamente por el recurso, sino también por las vías de acceso que tiene el recurso. Si te das cuenta, mira, vamos a poder encontrar un ferrocarril que para la época es súper importante, porque tú recordarás que uno de los sistemas de transporte más importante es el ferrocarril para la época, tomando el ejemplo de Balta, ¿no es cierto?, que es, digamos, que el plus de los gringos que ha llegado a América del Sur. Entonces, en orden tendríamos el territorio chileno, luego vendría Bolivia, y en Bolivia tendríamos Antofagasta, importantísimo, que por eso están peleando, ¿verdad? Luego tendríamos ya el territorio peruano, y dentro del territorio peruano tendríamos los territorios de enfrentamiento en orden de abajo hacia arriba: Iquique, Pisagua, Tarapacá, Arica y Tacna. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, también estos territorios en los que se van a enfrentar el Perú y Chile, porque en algún momento lo vamos a ver en un ratito, Bolivia que salió de la guerra, también responden a espacios con comunicaciones importantes para poder sacar el recurso. Por ejemplo, si vemos Iquique, aquí también, si te das cuenta, en rojito lo estoy marcando, hay un ferrocarril. En Pisagua y Tarapacá también hay otro ferrocarril. En Arica y Tacna también hay un ferrocarril que los une, ¿no es cierto? Y entonces lo que vamos a encontrar es que no solamente están buscando el recurso, sino también están buscando espacios estratégicos que oportunamente tienen el recurso, porque obviamente lo explotábamos nosotros antes. Chile está aprovechándose de eso. Uno, el sistema ferroviario, que es el sistema de acceso a transporte o ferrocarril, y el otro, la ubicación estratégica del recurso. Entonces esos dos elementos hay que conjugarlos para darnos cuenta, sobre todo cuando tú tengas en el examen los puntos o las batallas, más o menos para que te des cuenta dónde debería ir cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si volvemos a la Guerra del Pacífico y nuestro esquema, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos el pretexto, el tratado secreto, el detonante, el aumento de los 10 centavos y la causa, el control de los terrenos salitreros y las tensiones entre Bolivia y Chile. Ahora, las campañas. Son 3 campañas grosso modo que vamos a ver, ¿ya? La primera es la campaña marítima. Por favor, recuerda esto, siempre, las campañas comienzan por el mar. ¿Por qué, profesor, en todas las guerras las campañas comienzan por el mar? Porque recuerda que lo más importante para los ejércitos es poder tener provisiones tanto de soldados como de armas o pertrechos y alimento. Pero todos estos elementos normalmente vienen por el mar, vienen en embarcaciones, algunos vienen de Europa, sobre todo en el caso de las armas, o de Estados Unidos, otros vienen también como parte del sistema alimenticio. No todo es cobrado o, digamos, subvencionado por el Estado, en este caso peruano, ¿no? En el caso de la campaña marítima, en orden, como lo habíamos visto hace un momento, está primero el combate de Iquique y luego el combate de Angamos. Si lo vemos nuevamente en el mapa, vamos a regresar al mapa. Aquí tenemos de abajo hacia arriba, aquí está Angamos y aquí está Iquique, de abajo hacia arriba, porque el que golpea es Chile. Eso nunca te olvides para que encuentres el orden cronológico. Muchas veces hay preguntas en el examen en donde te pregunten orden cronológicamente y te ponen las batallas. Y tú como que te descuadras un poco porque, a mí no me enseñaron directamente las batallas. Pero siempre, por favor, quiero que tengas el recuerdo como una fotografía del mapa. Por eso te lo estoy poniendo, aunque en ese verdad no se encuentra, para que tú más o menos tengas una idea de si yo ataco por el sur, obviamente esta es la disposición, ¿ok? Entonces tienes primero Angamos, primero Iquique y luego Angamos, ¿verdad? Profesor, ¿y por qué en este caso no cumple de abajo hacia arriba? Porque recuerda que en el mar tú puedes hacer idas y vueltas, ¿no? Bien, ahí están los dos puertos entonces. Y también hay que recordar algo con Iquique y con Angamos, sobre todo con Iquique, que en Iquique son correrías. O sea, no es que estás peleando en un terreno firme, sino que tú vas y vienes, ¿ya?
Tú sabes que el punto central de ataque en el combate de Iquique va a ser el asalto a la fragata Independencia, ¿no? Y tú me preguntarás, profe, ¿y la Independencia de dónde salió? ¿Qué cosa es? Bueno, en el caso de la Independencia, tú recuerdas que en el gobierno de Castilla hubo una política de defensa, ¿no? Que consistía en comprar armamento mientras teníamos la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, Castilla mandó a comprar varios, la fragata Unión, la fragata Independencia. Bueno, Unión era mucho más pequeña y la Independencia es mucho más grande, que era, digamos, que la embarcación más fuerte que tenía la Armada de la Marina peruana. Y también tenías otro pequeñito que era un monitor. Un monitor es algo así como un barco pequeño, pero en este caso la diferencia entre el monitor o Huáscar, que era el único que nosotros teníamos, y la fragata Independencia es que la fragata Independencia es de hierro. En cambio, el monitor Huáscar es un acorazado, o sea, está forrado en hierro, o sea, por partes, ¿no? Y también teníamos otras embarcaciones, pero que eran menos importantes, como por ejemplo el Atahualpa o el Manco Cápac, que eran embarcaciones del proceso de independencia. Entonces entenderás tú que eran embarcaciones hechas de madera. Entonces terminan saliendo rápidamente. En el combate de Iquique vas a encontrar, por ejemplo, que en el caso del Manco Cápac, ¿no? Termina siendo espoloneado, o sea, golpeado o chocado por un acorazado chileno, que obviamente tiene la cobertura de hierro y bueno, le hizo un hueco y lo mandó al fondo del mar. Y en el caso del Atahualpa, el Atahualpa se hundió solo, pero no porque en realidad fuera un barco muy viejo, sino que los cañones del Atahualpa estaban no firmes en el suelo, porque recuerda que eso es parte ya de una primera revolución industrial, que el cañón, el hierro, esté sentado ahí, ¿no? Normalmente las ametralladoras y los cañones que son anteriores a este proceso de primera revolución industrial son movibles y se suben a los barcos. Entonces a la hora de hacer el primer fogueo, o sea, que salga el primer disparo, normalmente retrocede un poco, y la poca experiencia, la poca pericia de los marinos peruanos hizo pues que este disparo cayera ligeramente dentro de la embarcación y le hicieron un hueco y bueno, encallara, ¿no? Iquique entonces va a ser una gran pérdida, una gran baja para el ejército peruano, en la medida en que se va a perder la fragata más importante, que es la Independencia, pero también los chilenos van a perder un poco de piso, porque recuerda que es el combate en donde muere Arturo Prat, que es el comandante en jefe de la Marina chilena, ¿no? La Independencia encalla también, porque recuerda que la Independencia se estaba pegando demasiado a las costas, y las costas peruanas, sobre todo, bueno, en realidad las costas del Pacífico, son zonas rocosas, ¿no? Entonces al pegarse demasiado a la costa, el fondo de la fragata comenzó a golpear y bueno, hizo agua y encalló. Hemos perdido entonces en Iquique la Independencia, ¿no? Contra la Covadonga y la Esmeralda, que eran también dos embarcaciones chilenas que estaban a todo pulmón en ese momento, y solamente nos quedaba nosotros el Huáscar, ¿no? El Huáscar va a hacer más correrías en Angamos el 8 de octubre, vamos a tener el combate de Angamos con el Huáscar. Vamos a ver acá, vamos a poner el Huáscar. El Huáscar se va a enfrentar contra el Cochrane y el Blanco Encalada. Recuerda que son nombres de militares, pero que son embarcaciones. El O'Higgins y el Oa, que persiguen a la Unión, que es esta otra fragata pequeña, donde muere Grau y parte de su tripulación. Tú sabes que las correrías del Huáscar eran como perseguir un fantasma, ¿no? Y por eso es que hay tantas embarcaciones detrás de él. Ahora, Miguel Grau ha cometido un error militar. Para muchos es un error militar esto del caballero de los mares y demás, ¿no? De salvar al enemigo en el momento en que las tropas peruanas estaban diezmadas, ¿no? Y que luego los chilenos dan el contragolpe, capturan el Huáscar, inclusive en algún momento de desesperación, los últimos tripulantes del Huáscar, cuando vuela la torre y vuela Grau, que de él solo tenemos su pie y su botita, en algún momento se intentó a hacerlo hundir. Es más, se abrieron las bóvedas de la parte baja del monitor y se estaban hundiendo, y los chilenos lo sacaron a flote y finalmente se quedaron como botín de guerra, ¿no? Que ahora ellos lo tienen en su territorio.
Se pone fin a la campaña marítima con la captura del Huáscar y el hundimiento de la Independencia, y nos vamos rápidamente a la campaña terrestre. En la campaña terrestre comenzamos por Tarapacá, ¿verdad? Y en Tarapacá nos vamos a las batallas de Pisagua y San Francisco, que lamentablemente fueron victorias chilenas, ¿cierto? Victorias chilenas. Y luego nos vamos a la batalla de Tarapacá, que así fue victoria peruana. El único problema de esa victoria peruana es el problema político que está sufriendo el Perú. El Perú, durante la campaña terrestre, tiene demasiado golpe de Estado, mucha inestabilidad política. Es más, el gran problema, y eso es lo que la mayor parte de historiadores dicen actualmente, es la desunión, ¿no? El desequilibrio político que hay en el Perú. Todo el mundo quiere bajarse a todos durante la guerra, sabiendo que lo más importante de ese momento era mantenerse unidos. El único problema de esto es que hay personalidades peleando, como Cáceres con Pierola, o como el Partido Civil queriendo mantenerse en el poder, entre otras cosas, ¿no? En la victoria de Tarapacá participa Cáceres, participa Bolognesi. De eso también hay que tener en cuenta varias cositas, ¿no? Que si bien es cierto el ejército peruano no era que iba mal en las armas, o sea, sí es cierto que los chilenos tenían un poco más de ventaja sobre eso, pero tampoco es que nosotros veníamos pues destruidos, que no teníamos nada, no, o sea, veníamos mal económicamente, sí, eso es cierto. ¿No? Después del problema de la guerra contra España veníamos reventados, pero teníamos alguna posibilidad, sobre todo armamentista. Ahora, Chile tiene superioridad, por supuesto que la tiene, ¿no? En gran medida, pero sobre todo un ejército organizado, no tanto profesional, pero sí organizado. Tú recordarás que el Perú no tiene un ejército profesional, porque durante la guerra de independencia lo que se ha hecho es prácticamente contar con el apoyo militar solamente de montoneros y montoneras. Te lo dije cuando hablamos del primer militarismo. Entonces, digamos que el desorden hizo que el Perú perdiera la guerra del Pacífico. Es más, ¿no? En cuanto a los militares de carrera, hay pocos militares de carrera que son oficiales en el ejército peruano, como por ejemplo militares de carrera Grau, que ya no ejercía, porque recuerda que cuando estalla la guerra Grau era diputado, estaba en el Congreso de la República pues dando leyes y organizando la legislación del Perú, pero no estaba digamos en un training de enfrentamientos, ¿no? En el caso de Bolognesi también es un militar de carrera. Es más, dentro de él hay una semilla de romanticismo europeo bien interesante, en donde hay que dejar el todo por la patria, y él es peruano, aunque tiene unos orígenes italianos que han mellado mucho en su carácter, sobre todo militar. Pero ya tampoco se dedica a la guerra, porque si te das cuenta no es un militar, porque no tenemos militares acuartelados, o sea, no hay un ejército profesional. Lo que él es un comerciante para la época, porque tampoco no hay guerras. Entonces Bolognesi participa en la guerra del Pacífico ya muy entrado en edad, y la gente siempre pregunta, profesora, pero si ella era una persona que era muy anciana, entonces, bueno, o un anciano, una persona muy mayor, ¿por qué está participando en la guerra? O sea, que él quería dejar el todo por el todo. Pero primero que sí, tenía esa idea romántica, ¿no? Pero segundo tampoco que no hay eso de que, me voy al retiro. Eso no existe, porque como te lo decía, no hay una estructura organizada. Entonces la gente entra y sale del ejército sin ningún problema. En ese caso, Bolognesi era solamente un comerciante en Arequipa que se dedicaba a otras cosas y ya no había estado en la guerra. Y bueno, Cáceres, que también era un militar de carrera, pero tampoco confundamos, no es que Cáceres sea un indígena, un proindígena, no. Cáceres es un gamonal, o sea, un terrateniente, alguien que tiene poder de las tierras y que tiene indígenas a su mando. Esa es la verdadera razón por la que Cáceres puede resistir en la Breña, porque Cáceres tiene gente que trabaja con él, porque Cáceres tiene indios a su cargo. Entonces digamos que puede formar un ejército de montoneras básicamente bien estructurado, ¿no? Entonces, esta victoria en Tarapacá une a Bolognesi y a Cáceres. Sin embargo, tuvieron que retirarse de la zona de Arica por falta de apoyo del Estado. Y recuerda que volvemos al aspecto político. En el Estado hay un problema. El problema básico es que María Ignacio Prado viaja al extranjero para agilizar las compras de armas con permiso del Congreso, y está en los periódicos de la época. El periódico El Comercio, que es creado en 1839, lo anuncia así, que el Congreso le da permiso a Prado para que vaya a Europa a ver cómo está la compra de las armas que necesitaba el Perú. El único problema es que Prado ya no regresa. Muchas versiones hay sobre eso. Por ejemplo, hay una versión que es la que maneja Prensa San Marcos, que hay más problemas políticos internacionales, porque Pierola, que acaba de dar el golpe de Estado, mientras que Prado está en Europa,
no le permite llegar. Es más, prueba de que Prado quería regresar al Perú es que luego en el primer gobierno de Cáceres, Prado va a regresar, ¿no? Y es más, le ponen una condecoración y demás cosas. Entonces, Prado ha viajado a Europa y ha dejado en el gobierno de Perú al vicepresidente Luis Lapuerta, y esa era el que físicamente, digamos, le da un golpe de estado, y ese es el golpe de estado del enano Perinola o Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola entonces va a llevar a cabo la campaña de Arica y Tacna, en donde la pregunta será, profesora, ¿y tan importante es Piérola que él solito puede dar un golpe de estado? La respuesta es no, no es tan importante. El problema de todo esto es que Piérola no está solo. Piérola está respaldado por la gente del Partido Civil, los Pardo y sus amigos, y ellos lo que quieren es que la guerra termine y ya, que se termine de pelear. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Perú nunca ha sido, hasta ahora, ¿no? Nunca ha sido un país que ha estado unificado económicamente. Territorialmente puede ser, porque ahora hay carreteras que conectan diferentes espacios, pero política y culturalmente nunca hemos estado unidos. Entonces, los focos de desarrollo del Perú eran uno en el sur, que era el foco salitrero, otro en la Sierra Central, que era el foco minero, y otro en la costa norte, que eran las haciendas. Entonces, ninguno de los tres estaba articulado y por lo tanto los chilenos siempre pensaban, les quitamos el salitre, entonces ya lo reventamos económicamente, pero no era así porque seguían funcionando focos económicos. Ahora, los del Partido Civil, o sea, los Pardo y sus amigos, eran básicamente hacendados de la costa norte y de ahí salía el dinero. Entonces, lo que ellos querían era evitar que la guerra llegue al norte. ¿Y cómo lo harían? Cortándola en el sur. O sea, no importa que se revienten los salitreros, lo importante es que no llegue a la costa norte, y por eso estaba Piérola, para evitar que la guerra continúe. Gane o pierde el Perú, la idea es que la guerra se terminara. Y esa era la función que iba a cumplir Piérola durante toda la campaña. Ahora, aparece el golpe de estado de Piérola, ¿no es cierto? Y conjuntamente a esto, eso es en diciembre del 79, y en mayo del 80 aparece la batalla del Alto de la Alianza, en donde se da un contexto que al Perú también lo deja mal parado, porque el Perú prácticamente ha entrado a la guerra, no porque él tenga alguna relación directa con Chile. Si bien es cierto, Chile iba a seguir avanzando y seguramente en algún momento iba a llegar la guerra al Perú, pero básicamente el Perú está en esta guerra porque Bolivia lo ha metido. Después de la firma del Tratado Secreto, ¿no es cierto?, Chile avanza, y cuando avanza, si volvemos a ver el mapa, si vemos el mapa, Chile no tiene frontera con el Perú. Chile tiene frontera con Bolivia. Entonces, nosotros no estábamos en una guerra porque nos había tocado directamente. Estábamos en la guerra gracias al Tratado Secreto. Ahora bien, Bolivia se salía de la guerra por problemas internos, ¿no? Se creía Rusia. Se salía por problemas internos porque estaban cambiando al presidente de Bolivia y nos dejó, ¿sabes qué, Perú? Arréglatelas tú solo. Y finalmente teníamos que soportar una guerra que no era la nuestra. En el Alto de la Alianza el Perú se queda solo. El Perú se queda solo, sale Bolivia, y luego llega la batalla de Arica. En la batalla de Arica es la clásica que tú conoces como al héroe, a Bolognesi. En esa campaña Bolognesi es abandonado prácticamente, pero Bolognesi no va a Arica porque a él se le ocurre simplemente subir al morro, sino porque él ya tenía una estrategia para hacer la contención a los chilenos. Si bien es cierto, con el Alto de la Alianza, donde terminamos mal, Chile avanza, la idea era replegarse al morro porque él ya había minado todo el morro. El morro estaba lleno de minas antipersonales que estaban organizadas por el ingeniero Elmore. El ingeniero Elmore había puesto minas, inclusive una de ellas queda activada, que es la mina de la Santa Bárbara, casi en la parte alta del morro, y todo desde abajo venía así, desde Arica. Desde la ciudad de Arica, del pueblo, venía la conexión, que era como un cable, y venía hasta todo el morro. Ahora, ¿qué pasó? Los chilenos, encabezados por el general Baquedano, hicieron toda una estrategia de conspiración y lograron enterarse de dónde estaban las minas y dónde debían desactivarlas. Finalmente, su espía, Wegelin, que era un chileno pero que fungía de francés, había llevado información
y se había detectado dónde estaban las minas, cómo estaban, dónde había que desactivarlas y se hizo. Cuando Bolognesi sube al morro, él no sabe que esto ha ocurrido. Él quiere hacer que los chilenos suban hasta la cúspide para volar todo. Ya, bueno, voy a volar yo, pero también van a volar ellos. Sin embargo, cuando se activan, solamente una detona y el resto se queda como está, y finalmente los chilenos suben, destruyen todo, muere Bolognesi en el morro. Es más, Bolognesi pedía, antes de subir al morro en la Casa de la Respuesta, cuando él está en Arica y los chilenos le dicen que se rinda, y él le dice, esta plaza no se rinde, y nos vamos a la guerra, y nos vamos a la batalla de Arica, y nos vamos al morro. En ese momento él le mandaba misivas, le mandaba cartas a Pierola, por favor, ayúdame, no, nunca respondía. O sea, no le interesaba. La idea es que se muere de una vez, que se muera todo el ejército, y ahí terminó la guerra, mejor todavía. Finalmente desaparece gran parte del ejército peruano en esta batalla de Arica. No solamente Bolognesi al mando, sino también Alfonso Ugarte. Y tú me preguntarás, profe, ¿de dónde salió Alfonso Ugarte? Bueno, Alfonso Ugarte no era un militar de carrera. Alfonso Ugarte era un joven de 33 años que inclusive estaba a punto de casarse con su prima, la señorita Timotea Bernal, pero que había comprado su grado militar. Se podía en esa época comprar el grado militar para entrar al ejército y para defender sus salitreras, porque a él sí le afectaba directamente. O sea, Alfonso Ugarte estaba ahí por cuidar sus cosas. Finalmente muere Ugarte, muere Bolognesi. El único que sale, digamos que airoso de esa batalla es Cáceres, no porque haya escapado, sino porque la estrategia era, tenemos que resistir, y la única forma de hacerlo es irnos hacia el norte, porque el sur ya está reventado. Es más, los chilenos se han encargado de hacer volar los ferrocarriles para que el Perú no tenga posibilidad de conectarse. Y es así como vamos a llegar hasta la campaña de Lima. En la campaña de Lima llegamos a este punto porque hay fracaso en las negociaciones. Es decir, los civilistas no quieren dar su brazo a torcer, ellos quieren que termine la guerra, pero también ocurre que cuando hablamos de la campaña de Lima es porque las tropas han venido desde Arica caminando, han subido y han entrado a Lima, primero Chorrillos, luego Barranco, luego Miraflores y luego el centro de Lima. Como cuando tú te vienes en el Metropolitano, igualito. La ruta del Metropolitano es la ruta de la Guerra del Pacífico. Primero vienes, ¿no es cierto? Si este es el sur y esto es Lima, entonces vienes por Chorrillos, Barranco, te bajas en Estación Balta, luego te vienes ya para la avenida Arequipa, lo que sería Santa Beatriz, ahora, y luego entras por el Parque de la Exposición, que es del gobierno de Balta, como recordarás en la clase anterior, y luego entras a Lima, al centro de Lima, ¿no? Y ahí era la idea, tomar el Palacio de Gobierno para quedarse con todo. Ahora, en Chorrillos la oportunidad de Cáceres estaba, ¿no? Porque Cáceres también es abandonado por Piero, la oportunidad de Cáceres estaba. La idea era de que Cáceres tomara por asalto a los chilenos ebrios, ¿no? Después del incendio de Chorrillos, finalmente no se hizo. Pasamos a Barranco, también problemas en Barranco, victoria para los chilenos. Pasamos a Santa Beatriz, que es el último reducto, y aquí en el último reducto de Santa Beatriz vas a encontrar, bueno, antes de Santa Beatriz, disculpa, acá Miraflores, ¿no? Que es un punto importante para examinar. En Miraflores ya no hay ejército, ya todos se han muerto en el Morros de Arica. Luego, viniendo por el camino hacia Lima, en Chorrillos han muerto muchos, en Barranco han muerto muchos. ¿A quienes les queda poder proteger Miraflores? A los vecinos, ¿no? A los vecinos notables. Y ahí muchas casas son diezmadas. Por ejemplo, la Quinta Shell, que ahora es parte de una de las calles principales de Miraflores. La casa de Ricardo Palma, que ahora es un museo, también es golpeada. Y es por eso que todo el mundo sale, que sea con el cuchillo de mantequilla de tu casa, sales atrás de los ejércitos chilenos, muchos niños, jóvenes. Por ejemplo, cuando se arma Miraflores, en la campaña de Lima, ya hay una legión que se llama la Legión Carolina, que junta jóvenes del Colegio Guadalupe,
jóvenes de la Universidad de San Marcos y, ¿por qué no?, algunos buenos elementos de la Escuela de Ingenieros, que hoy es la Universidad Nacional de Ingeniería, que fue creada en el 1874 por el gobierno de Pardo. Entonces, sí vamos a darnos cuenta que hay gente que apoya, pero que realmente no está adecuada a la guerra. Son estudiantes, un día estamos en la carpeta y el día siguiente estamos en la guerra. O sea, y de ahí salen algunos elementos que van a defender heroicamente, digamos, los espacios, sobre todo reductos, que así se les llamaba en la campaña de Lima, como el niño héroe Manuel Bonilla, por ejemplo, que ahora lleva su nombre a un coliseo en Miraflores, un niño de 13 años que defiende Miraflores con su vida, pero que finalmente no puede seguir avanzando. Luego tienes al famoso Casimiro Ulloa, que es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos y que va a llevar a sus alumnos a la guerra y que va a ser el jefe de una ambulancia, es decir, un espacio de campaña médica para la guerra. Y luego perdemos en Miraflores porque justamente tampoco hay buenas negociaciones. Tú recuerdas que en Miraflores la idea era no tener una guerra, o no continuar con la batalla, porque en Miraflores llegan los representantes de Inglaterra y de Francia para mediar y terminar la guerra. Finalmente, un disparo, aún no se sabe muy bien, los historiadores no se ponen de acuerdo si fue de parte de los chilenos o de los peruanos, finalmente activa la batalla y Cáceres está en esa batalla, ¿no? Cáceres pierde Miraflores porque Piero la ordena que se dejen las armas, y recuerda que el presidente es el mando máximo de los ejércitos. Piero da la orden, Cáceres tiene que dejarlo, sigue entre comillas huyendo, avanzando hacia Lima, llega a Santa Beatriz, un reducto en donde vamos a encontrar al famoso joven Torres Paz, que también era un sanmarquino y que inclusive fue un personaje muy importante durante la guerra, un joven también. Perdemos Santa Beatriz y avanzamos hacia Lima. Ahora, en Miraflores, Cáceres ha quedado muy mal herido de la pierna derecha y también un balazo en el kepi lo ha dejado prácticamente a merced de los chilenos. Él está tratando de refugiarse en Lima. Llega a Lima y en el trayecto va a pasar por el Parque de la Exposición. Ahí lo esperaba el ejército peruano, que había quedado para volverse a reclutar porque Piero le había dicho que la guerra ya había terminado, pero ellos querían seguir peleando. Cáceres pasa por ahí, pero le dice que no es el momento todavía para continuar con la guerra, que van a hacer una resistencia, pero después, y no en Lima. Los chilenos entonces, sin ningún problema, entran a la ciudad de Lima, toman la ciudad de Lima, destruyen lo que pueden a su paso, ¿no? Toman las instalaciones de la Biblioteca Nacional, la que está en la avenida Bancay, la toman como si fuera letrina y además una caballeriza, se sacan todo lo que pueden y finalmente eso es un botín de guerra. Inclusive teníamos el libro del incunable de Erasmo de Rotterdam del siglo XIII, que era un manuscrito que obviamente costaba, bueno, no tiene un precio en el mercado internacional, pero en el mercado negro puede costar billones de dólares, solamente hay 3 en el mundo. Se lo llevan los chilenos, se llevan los textos que habían sido pasados a la biblioteca de la Universidad de San Marcos y luego a la Biblioteca Nacional, que se habían salvado del índex o de la lista de los libros prohibidos por la Iglesia Católica, y así podemos seguir contando muchas cosas, ¿no? Lima es tomada, se saca la bandera peruana y se pone en medio hasta la bandera chilena. Finalmente se toman también los medios de comunicación. El diario El Comercio es tomado y reemplazado por el diario La Actualidad de Chile, que solamente va a dar noticias de la guerra. Por ese tiempo el diario El Comercio ya no va a salir. Y aparece la resistencia entonces de la Breña, se rearma Cáceres se va a la sierra, y en la sierra, en la Breña, aunque tú no lo creas, con un ejército que él tenía de indígenas que recién los estaba organizando, tiene victorias en Pucará, Marcavalle y Concepción. 3 victorias para el Perú, aunque no lo creas, el Perú se resurgía de entre las cenizas como vela de Fénix. Estábamos ganando hasta que siempre hay alguien que la malogra, y ese que la malogra es Miguel Iglesias. Miguel Iglesias va a dar el grito de Montán, se va a plegar a la tropa chilena, es más, le va a dar una tropa aclimatada de soldados a los chilenos, porque el gran problema de los chilenos era que pelear en la sierra para ellos era una tortura en relación a que la mayor parte de sus ejércitos, que estaban bien organizados pero que también estaban diezmados, eran costeros. Entonces llegaban a la zona de la sierra y les agarraba el vómito, el soroche,
no podían pelear, los indígenas estaban aclimatados a esa zona, así que estaban perdiendo, pero Miguel Iglesias les va a dar un ejército aclimatado de indígenas que les va a permitir la victoria en la batalla de Huamachuco. En Huamachuco ya no hay nada que hacer, se ha perdido la guerra del Pacífico, Cáceres ya no puede hacer nada y por eso firman el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón estipula, ¿no? La ratificación en el año 84 va a ser, o sea, se hace en el 83 la firma, pero se ratifica en el 84 en el gobierno de Miguel Iglesias y se llegan a cabo dos acuerdos importantes. Uno, la cesión perpetua de Tarapacá a Chile, o sea que lo hemos perdido por siempre, y la retención por 10 años de Tacna y Arica utilizando el derecho de libre determinación de los pueblos. Eso quiere decir que Tacna y Arica pasarían por 10 años a Chile, pero que después de esos 10 años se llevaría a cabo un plebiscito, es decir, preguntarle a los habitantes de Chile, de Arica y Tacna, con quién se querían quedar, si con el Perú o con Chile, ¿no? Entonces ellos van a decidir finalmente, y eso lo vamos a notar después, vamos a ver qué ocurre, pero en consecuencia de la guerra en general, ¿qué ha ocurrido? El descrédito del partido civil, porque todos los que han gobernado durante la guerra han sido parte del partido civil. Ahí ha estado Luis Lapuerta, Nicolás de Piérola, y cuando se va Piérola, bueno, el gobierno de García Calderón, que es el gobierno de la Magdalena, que tampoco da fuego, y finalmente los chilenos están dentro ahora del territorio peruano. Profesora, ¿y el gobierno de García Calderón dónde lo ubico? Bueno, el gobierno de García Calderón está en marzo del año 81, de marzo a noviembre, cuando los chilenos van a entrar a Lima. Ahí es donde Piérola se va y entra García Calderón, ¿no? Entonces, si te das cuenta, los tres son civiles, la gente ya no cree en ellos, ahora prefieren los militares que sí van a hacer una pared dura de tumbar, si es que los chilenos quieren regresar, ¿no? Dicen, bueno, si ha terminado la guerra y los chilenos han terminado así, seguramente van a querer regresar, mejor tenemos un militar para que nos cuide durante todo ese tiempo, ¿no? Se fortalece entonces el sistema militar y es por eso que aparece el segundo militarismo, o también llamado segundo caudillismo, en donde tú sabes es un espacio donde solo los militares gobiernan, ¿no? Y por supuesto se aumenta el conflicto entre los propietarios, trabajadores y campesinos, porque la guerra no ha respetado el territorio, la guerra ha pasado por encima de todos, así que los campesinos con sus tierras comunales van a ser despojados de ellas. También los trabajadores de las tierras no van a ser respetados y por supuesto los propietarios van a ampliar sus terrenos. Eso luego lo vamos a ver cómo el poder de los propietarios sube sobre las tierras y el impuesto, y lo vamos a ver por supuesto en el gobierno de Miguel Iglesias y en el gobierno de Pardo después con la rebelión de Atusparia, ¿no? En la rebelión de Atusparia y la rebelión de Rumimaki. Bien, entonces hasta ahí llega nuestra separata número 12. Vamos ahora con las preguntas. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: a mediados del siglo XIX, la comercialización internacional del guano abrió al Perú la oportunidad de cambios sociales y económicos en condiciones más ventajosas que las de otros países sudamericanos. Pero al final del periodo, después de 25 años, casi todo había fracasado. Los peruanos se han venido preguntando desde entonces, ¿qué ocurrió con el Perú? Este texto está extraído de la publicación de Pablo Macera de 1978, Visión Histórica del Perú, y nos preguntan, dice: a partir de la lectura anterior, es evidente que hace referencia al periodo histórico conocido como... Por supuesto está hablando de la prosperidad falaz. Recuerda que nosotros habíamos caracterizado ya este periodo de la era del guano, en donde el Perú prácticamente eran los locos años 20 del Perú, donde se supone que nosotros íbamos a crecer económicamente, pero lamentablemente no fue un crecimiento para todos, solamente fue para un crecimiento de un grupo pequeño llamado el grupo de los consignatarios, que políticamente eran el Partido Civil. Bien, vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente caricatura de 1866 se observa al almirante de la escuadra española Pinzón, el diplomático Salazar Mazarredo, y a la escuadra española que es comparada con una bandada de buitres. Esto último a razón B. Bien, si contextualizamos debemos ponernos en la posición de que esta es la famosa guerra contra España, ¿verdad? La guerra contra España que tenía una causa. ¿Cuál era? La recuperación, vamos a poner acá, la recuperación de las colonias americanas para el usufructo del guano, o la explotación del guano, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos pregunta qué es lo que nos presenta la imagen. Y en la imagen
vamos a ver obviamente que la causa principal, como lo acabamos de decir, es la posesión de las islas guaneras. Entonces, esta banda de pillos, esta banda de ladrones, como lo está poniendo la figura, ¿no? Hace alusión a la usurpación de las riquezas guaneras, porque en realidad no es simplemente que quiera recuperar el Perú porque el Perú le parece una colonia importante o no, no. Lo que además no viene solo por el Perú, no viene solamente por esta colonia, viene por todas las colonias, pero principalmente por el producto, por el recurso que es el guano, que en ese momento mueve la economía mundial. Y es por eso que tu clave es la letra D, la usurpación de las riquezas guaneras, como se observa en la imagen. Pregunta número 3 dice, sobre los siguientes enunciados en relación al primer militarismo en el Perú, del año 872 al año 879, marque el verdadero o falso según corresponda. Mira, comenzamos el primer civilismo, disculpa, hasta la guerra contra Chile, ¿verdad? Es el hito. Bien. Dice, el primer presidente civil del Perú fue Mariano Ignacio Prado, el primer presidente civil, dice. Eso es falso, porque recuerda que el partido civil es el que toma el poder para el primer civilismo. Cuando matan a Balta deja el poder, obviamente, se llama elecciones, y en las elecciones es elegido Pardo, no Prado. Prado es el militar, ¿ya? Luego dice, es Manuel Pardo y Lavalle el fundador del Partido Civil, eso es verdadero, ¿ya? En ese periodo se firmó el Tratado de la Alianza Secreta con Bolivia, eso es verdadero, porque recuerda que lo firma el presidente Pardo. Es Manuel Pardo y Lavalle quien aprobó el contrato Rafael, eso es falso, ¿no es cierto? Por eso es que tu clave es la letra C. Vamos finalmente con la última de las preguntas, que dice, en el contexto de la Guerra del Pacífico del 79 al 83, y observando las siguientes fotografías, ¿qué relación hay entre estos personajes? Te preguntan por Narciso Campero y Manuel Baquedano. Recuerda que Baquedano es chileno y Campero es boliviano, ¿verdad? Ese es el Eloy Centavo de Salitre, y este Baquedano es el general en jefe de las fuerzas chilenas, sobre todo para la campaña terrestre, ¿verdad? Dice, ambos fueron presidentes en el proceso de guerra. En realidad, Baquedano nunca fue presidente de Chile, por eso es falso. Se enfrentaron en el Alto de la Alianza y después Bolivia se retiró de la guerra. Eso es verdadero, porque recuerda que las tropas estaban acantonadas de los colorados con Narciso Campero, pero por problemas políticos en Bolivia se cambió de presidente. Y en el caso de Baquedano es el general en jefe de las fuerzas chilenas, o sea que eso es verdadero. Pelearon en el mismo bando por la victoria del ejército chileno, eso es recontra falso, uno es boliviano y el otro chileno. Narciso Campero fue presidente de Bolivia y Manuel Baquedano dirigió la ocupación a Lima, eso es verdad. Eso es verdadero, ¿no es cierto? Narciso Campero en algún momento tomó la presidencia de Bolivia antes de los problemas políticos y bueno, Manuel Baquedano recuerda que va a llegar hasta Lima, va a ocupar Lima, es más, va a izar bandera chilena en la Plaza Mayor de Lima, así que eso es verdad. Tu clave es la letra B, solo 2 y 4 son verdaderas. Como siempre, eso ha sido todo por esta semana. No olvides que la próxima semana nos volvemos a encontrar.